Hola amigos, bienvenidos. Estamos en América Sports. Esto es Magazine Regional, donde te traemos la mejor información desde hace 14 años. Ayer, 25 de septiembre, se conmemoró los 47 años del asesinato de José Ignacio Rucci. Los terroristas montoneros mataron a quien era la mano derecha del general Juan Domingo Perón. Por ese motivo, luego fueron expulsados de la Plaza de Mayo por el mismísimo Perón. Los montoneros, el ERP, los kirchneristas no quisieron ni quieren al general Perón. Ellos son antiperonistas, si bien utilizan, por supuesto, la marcha para poder convocar y tener votos, pero nunca fueron peronistas. Hablando de los años 70, hemos tenido la oportunidad de entrevistar vía Zoom a Arturo Larrabure, el hijo del coronel argentino del Valle Larrabure, que fue asesinado por el ERP y que estuvo secuestrado más de un año. Aquí está la palabra en primera persona de Arturo Larrabure. Mira. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Me comienza a contar quién era Quintino, que luego lo llamaban el Vasco. Bueno, la gente lo conoce más por el Vasco Larrabure. Era un tucumano, un joven que nació el 6 de junio de 1932 y fue el séptimo hijo varón de una familia de clase media, trabajadora. Mi abuelo, Cirilo Larrabure, era un hombre que llegó a ser gerente del Oxígena, que era una empresa tucumana, y bueno, cuando le ofrecieron ese cargo, él deja Buenos Aires con 3 hijos, mi abuela, Carmen Conde se llamaba mi abuela, y van a radicarse a Tucumán, y ahí van naciendo todos los hermanos, casi todos varones, excepto una mujer, hasta que nace el último, que es mi padre, argentino del Valle, y lleva ese nombre por 2 razones diferentes. Una, porque mi abuelo le pidió a mi abuela que se llamara Argentino porque dijo, va a ser para la patria. Y del Valle, porque mi abuela había hecho una promesa a la Virgen del Valle. Todo el norte argentino es muy devoto de la Virgen del Valle. Entonces, si nacía un hijo sano, le iba a poner del Valle. Por eso el nombre Argentino del Valle, que no es un nombre muy común en los que conocemos, ¿no? Pero digamos que estaba ya
predeterminado desde su nacimiento. En mi familia no había antecedentes de militares, del lado paterno. Sí del lado materno, pero del lado paterno no existían ningún militar. Y mi padre, ese Quintino, le gustaba ver pasar, desfilar por las tardes, por la calle Muñecas, donde era la casa original de mis abuelos, que desfilaban los soldados, o el ejército, o el regimiento, ¿no? Porque allá había un regimiento en Tucumán. Y él los miraba pasar y le gustaba, con lo cual ahí se va determinando la vocación, ¿no? Séptimo hijo varón significa apadrinado por el presidente de la República de ese momento. No, porque mi abuelo no era partidario de quien estaba en el gobierno. Ah, ok. Entonces, era un personaje, mi abuelo era un personaje que para manejar 7 hijos varones tenía que tener cierta disciplina y cierta rectitud, ¿no? Su papá... No era fácil. Claro. Su papá desde muy chiquito ya tenía en la sangre, por lo que contaba recién, el sueño de los militares. Y también leí en algún lado que jugaba mucho con soldaditos. Con soldaditos, y en ese entonces había soldaditos de plomo. Después con los años llegaron los soldaditos de plástico, ¿no? De plástico duro, pero en ese entonces eran soldaditos de plomo, y con eso hacía las guerras y jugaba con sus hermanos o sus amigos en esas viejas casas estilo colonial de aquella época, ¿no? ¿Él hizo el primario y el secundario ahí en Tucumán? Sí, señor. ¿Y qué pasó con sus abuelos, principalmente con la abuela, con la mamá de su papá, cuando él a sus 18 años le dijo: me voy a Buenos Aires? Que me imagino en esa época irse a Buenos Aires y al colegio militar era toda una historia, ¿no? Era toda una historia. Es más, mis abuelos postergaron la ida de mi padre al colegio militar, y mi abuelo tuvo una conversación bastante seria con mi papá y le dijo: pero escúchame, te vas a ir a Buenos Aires. Era todo un paso muy difícil. Estudiar la carrera militar, él tampoco conocía la carrera militar. ¿Por qué no esperás un poco más? Esperás un año, y si realmente seguís pensando después de ese año que querés seguir siendo militar, bueno, ahí sí vas. Y eso fue así. En ese entonces mi papá jugaba al fútbol y jugaba en Atlético Tucumán. Mi abuelo tampoco era aficionado al fútbol. Entonces, bueno, hay varias anécdotas que podría contar, pero tendríamos una entrevista muy, muy, muy larga y no hace a la esencia. Pero mi abuelo era un hombre muy recto, muy duro para lo que consideraban los hijos. Yo le preguntaba cuando era joven a mi papá cómo era tu papá, y me decía: era un tipo muy severo, muy de presenciar la mesa, de la comida del mediodía o de la noche no se podía comenzar si no estaba él presente, horarios muy rígidos, una disciplina como hoy no existe, ¿no? Claro. ¿Y cómo era como jugador de fútbol? Si no hubiera sido militar, podía haber tenido
un futuro como futbolista? No lo sé, sé que llegó a integrar la selección del colegio militar, jugaba de 4 y era fuerte, era un hombre de una contextura física fuerte. Era hincha de Vélez Arfiel. Y bueno, y le gustaba el 4 de Vélez. Nosotros, yo nací en Floresta. Floresta es un barrio que queda muy cerca de la cancha de Vélez. Ah, no nació en Entonces, Tucumán. eso en Tucumán, pero yo nací en Buenos Aires. Okay. Y bueno, íbamos mucho a la cancha de Vélez. Yo terminé siendo de Boca porque un primo mío era fanático de Boca y me convenció que Boca era Boca y Vélez era Vélez, y bueno, y no fui de Vélez, así que fui de Boca, pero mi padre le encantaba el fútbol, y realmente no creo que haya podido ser jugador de fútbol, porque realmente, y eso hay que decirlo para todo el mundo, ¿no es cierto? Los que llegan a ser jugadores de fútbol son los elegidos tocados por la varita mágica, ¿no? Yo jugué al fútbol muchos años, jugué en Brasil, integré la selección infantil de fútbol, la Carioca, me podría haber dedicado, pero bueno, es toda una vida que hay que dedicarse al fútbol y además dura hasta la juventud, hasta los 30 y pico de años, ¿no? Así es. Entonces es complicado, ¿no? Pero a mi padre le encantaba el fútbol y era uno de los temas que nos unía mucho, sobre todo a la edad en que yo lo perdí, ¿no? Él llegó a Buenos Aires a los 18 años cuando comenzó la carrera militar, 18, 19 años. ¿Y cómo fueron sus primeros años? ¿Qué decían sus jefes militares? Bueno, él era provinciano, tucumano, de un ritmo, yo le diría, acostumbrado al ritmo lento de la provincia, a la siesta. Le costó mucho el colegio militar. Le costó adaptarse al colegio militar. Porque el ritmo del colegio militar es vertiginoso. Se forman oficiales, pero se los somete a mucha presión. Y esa presión, normalmente, por lo que yo pienso, ¿no? Y por lo que he leído sobre mi padre, él venía de un ritmo totalmente distinto. Le costó adaptarse. Se destacaba mucho en la parte intelectual, porque él en su secundaria, en ese entonces había secundaria en el colegio, fue abanderado con medalla de honor. Entonces, intelectualmente tenía unos dotes fantásticos, pero el militar no es solamente intelectualidad, sino que también es físico. Le costaba mucho la natación. No era un deporte, por ejemplo, que se practicaba cuando él era joven. No, los chicos, si bien por ahí sabían nadar, no tenían mucha práctica. No había piletas de natación como hay ahora en cualquier lugar. ¿Y cuánto tiempo estuvo para poder salir? Creo que el primer cargo es como subteniente, ¿no?, del ejército. Sí, el primer cargo es subteniente, estuvo en el año 52, se recibió en diciembre del 52. Cuando el subteniente recibe el sable,
normalmente es entregado por el presidente de la nación. Y en ese entonces era Perón, el presidente de la nación. O sea que su sable estuvo firmado por Juan Domingo Perón. Cuando llegó la Libertadora en el 55-56, el sable de él se lo pidieron y le tacharon el nombre de Perón. Cosas que uno las cuenta para que ustedes vayan comprendiendo la época o las épocas que hemos vivido los argentinos, ¿no? Que esta problemática de unos contra otros no es solamente de ahora, sino que es de antes y de mucho antes también. ¿Se conservó ese sable? ¿Él lo conservó? Sí, sí, lo tengo yo. Bien. Bien. Lo tengo yo como esas cosas que uno tanto valora, ¿no? ¿Luego de recibirse de subteniente conoció a su mamá o antes? Antes. Mi mamá era porteña. Mi abuelo materno era un médico muy importante, era un pediatra muy importante de apellido San Martín. Y fíjate la casualidad, el primo de él fue el brigadier San Martín, el que hace la fábrica de aviones y el que es gobernador de la provincia de Córdoba. O sea que había mucha relación con Córdoba por mi abuelo y porque mi padre después frecuentó mucho al brigadier San Martín, que aparte de brigadier fue militar, o sea, de ejército, pero además fue ingeniero militar, como él después termina siendo ingeniero militar. Y estamos hablando del año 60, en pleno desarrollo de la industria argentina. No digo una industria pesada, porque era una industria liviana, pero es importante destacar que las fábricas militares en ese entonces eran 14. Y bueno, y contribuyó mucho personas como mi tío abuelo, el brigadier San Martín, o mi padre en el desarrollo en las fábricas militares. La de tolueno sintético quedaba en Campana, y ahí se desarrollaba, entre otras cosas, un combustible que se llamaba el Famitol, que era el combustible que utilizaban las Fuerzas Armadas, que tenía tanto octanaje como YPF, por ejemplo, o Shell, o ESO. En Campana también estaba la ESO. Estaban muchas industrias relacionadas con la parte de combustibles. Y el Famitol tenía tanto octanaje como la nafta de YPF, y la gente, que no dependía de las Fuerzas Armadas ni nada, cargaba combustible en Buenos Aires, en esos lugares para cargar combustible, porque era superior al combustible que se desarrollaba en el país en otras empresas. ¿Y esas refinerías estaban dentro de las fábricas militares? No. Sí, dentro de la fábrica militar. Hoy, en Campana, esa avenida que circunda a la fábrica militar, que no es ya la fábrica militar, en la época de Menem se vendió, se privatizó, como tantas otras, y ustedes recordarán la voladura de la de Río Tercero, ¿no? Bueno, la avenida que circunda es Avenida Argentino del Valle Larraburi. Fabricaciones militares en ese momento que ocupaban muchísimo personal civil. Muchísimo personal civil. En
En la fábrica militar había 1000 operarios. En la fábrica militar de pólvoras y explosivos, en Villa María, había 1000 operarios. Y mi padre tenía una característica. Conocía a los empleados por el nombre de pila. Los conocía a todos. Siendo jefe de producción, pero como estuvo en 2 tandas, estuvo 2 años primero, después fue becado a Brasil y después volvió a Villa María como subdirector, pero a fin de año iba a ser director, ya llevaba el aprendizaje del conocimiento de los operarios, porque los operarios entraban a la fábrica muy jóvenes y se terminaban jubilando en la fábrica militar. Pasaba lo mismo en los bancos. Mi padre se casa, el primer destino como subteniente es Tucumán, el regimiento 19 de infantería. Ahí está 3 años, vuelve, ya pasa, asciende a teniente, va a La Plata destinado y ahí se casa con mi madre. En el año 55 le toca presenciar, por indicación del general Aramburu, presidente de la República en ese entonces, el fusilamiento del general Valle. Lo marcó mucho eso. Lo marcó muchísimo porque siempre decía que la violencia solo engendra violencia y que realmente por ideas políticas no se podía hacer lo que se hizo, ¿no? Recordarán ustedes que el general Valle fue fusilado por indicación del gobierno, que era un gobierno de facto, donde el general Aramburu era el presidente de facto de ese entonces. Y bueno, después le toca la parte de azules y colorados, una revuelta militar donde hay una parte del ejército que se inclina por la parte técnica, por la parte nacionalista y otra por la parte liberal. Se enfrentan y bueno, ahí no era ya por ideología, era por ideología de los superiores. Uno como oficial respondía a sus mandos superiores. Lo único que podía hacer era sublevarse, con lo cual automáticamente iba a la cárcel o perdía su carrera. Los sublevamientos en las Fuerzas Armadas, y recordarán ustedes Carapintadas, por ejemplo, los levantamientos de Aldo Rico, de Seineilín, todo eso, bueno, hay muchísima oficialidad que ha perdido su carrera y bueno, en azules y colorados también pasa lo mismo, ¿no? Es decir que si yo tengo que ir haciendo memoria como estamos haciendo en este entonces, la historia de mi padre siempre fue marcado por la política de la Argentina. Él era un oficial joven, oficial subalterno, porque el cargo de subteniente, teniente, teniente primero, no son cargos no son grados muy importantes, no son definitorios, no, para nada, ¿no? Si bien, por supuesto, tiene mando de tropa. Y en el caso después de teniente primero, ahí se hace una distinción entre los oficiales. Algunos se dedican a la faz técnica, como fue el caso de mi padre, que estudió ingeniería en lo que es hoy la Facultad de Ingeniería del Ejército, en ese entonces se llamaba la Escuela Superior Técnica, que lleva el nombre de Sabio,
el general Sabio, totalmente admirado por mi padre, o Mosconi, que todos fueron militares de la FAS técnica, o militares que hacen la Escuela Superior de Guerra, que son otro tipo de características en los militares, o una tercera parte que no hace ninguna de las dos. Era una persona muy humana, muy sensible, muy preocupado por la educación de sus hijos, por el bienestar de su familia. Por ejemplo, como él sufrió tanto el tema de natación, nos puso un profesor de natación. Pero no solo a nosotros los hijos, sino que a todos los chicos de la fábrica militar, que era un barrio donde había civiles y militares. Entonces todos aprendimos natación, todos aprendimos a jugar al tenis. Aún hoy me veo acá en Claromecó con algunos de aquellos amigos que éramos jóvenes, de chicos, adolescentes de 12 años, y recordamos cuando aprendíamos a jugar al tenis. Es decir, una persona preocupada para que su familia, sus amigos, la gente que lo rodeaba pueda vivir y aspirar a algo mejor. ¿Y él jugaba con ustedes? De la empleada nuestra fue apadrinado por mi padre y por mi madre. Entonces, pero le llevábamos 6 años. 6 años en aquella edad era mucha diferencia. Porque yo cuando fui por primera vez a Villa María tenía 12 años. Era muy joven. Y Jorgito, que así se llama el ahijado de mi padre y de mi madre, bueno, tenía 6. Entonces no había forma de... Pero sí mi hermana, jugábamos al ping-pong. En la fábrica militar había grandes torneos de ping-pong. Y él también, le encantaba el ping-pong, era un gran jugador de ping-pong. ¿Y él le ganaba a ustedes dos o ustedes dos le ganaban a él? Normalmente nos ganaba a todos. Normalmente nos ganaba a todos. Hasta que después en fútbol, digamos, uno comenzó a superarlo porque, bueno, yo me destaqué bastante en el tema de fútbol. Para que usted se dé una idea, yo jugué en Central Argentino, un equipo de Villa María, donde yo jugaba de 3 y atrás mío jugaba el negro Ludueña, de 6. El famoso negrito Ludueña, que jugó en River, en Independiente, en Racing, y que realmente fue un destacado jugador de fútbol, ¿no? ¿Qué pasa después de tantos años y de tanto dolor y de tanta investigación que han hecho, cuando de pronto vuelve a contar todo lo que pasó? ¿Qué pasa dentro suyo? Para mí es un tembladeral, porque si bien lo quería hacer, era como que dilataba ese momento. La llegada de Kirchner al poder y la creación del Museo de la ESMA me hace escribir, creo que mi primer carta de lectores en La Nación, y escribo esa carta de lectores contando nuestro dolor, y al otro día, no le quiero mentir, Osvaldo, pero recibo el llamado de los periodistas más importantes de todo el país. Y el célebre Bernardo Neustadt, que me apoyó muchísimo, me dijo: lo que pasa, Arturo, que las cartas de lectores de La Nación
es la sección más leída de aquellos que leen La Nación. La gente comienza leyendo las cartas de lectores, porque es donde se pone el dedo en donde sangra en el país. Y bueno, hablé con Nelson Castro, con un montón de periodistas que hoy siguen siendo importantísimos por esa carta de lectores. Pero eso motivó en que pensara que debía narrar a través de un libro, y qué mejor que rendirle un homenaje a mi padre para los 30 años del suceso, de un suceso largo porque duró más de un año. Comencé a escribir con toda la familia el libro que terminó llamándose Un canto a la patria. Pero para mí fue todo un tembladeral, porque movió las fibras más íntimas que estaban adormiladas. Y bueno, pensé que escribí el libro e iba a terminar, y los hechos han ido demostrando que uno, mientras tenga vida, tiene que estar luchando con estos temas, porque a mí no me gusta que a mis hijos le cuenten lo que no es la verdad. Entonces, así como le trato de inculcar a mis hijos lo que yo viví o vivieron 17.382 víctimas civiles inocentes, porque se han escrito ya libros que demuestran los números, con una joven abogada, Victoria Villarruel, que ha ido muchas veces a la televisión, a programas como Intratables. Hemos formado una ONG que se llama CELTIB, donde tratamos de mostrarle a los jóvenes lo que otros no intentan mostrar, y al contrario, intentan ocultar. Entonces, si bien fue un tembladeral que me hizo mucho más fuerte, mucho más sólido, y mucho más sólido en conocimientos de la historia de la década del 70. Que es una historia muy, muy complicada, no es tan fácil, a primera vista no es. Hay que entender mucho las razones que llevaron a ese enfrentamiento entre argentinos, ¿no? Y que aún hoy perdura en estos días, porque hace muy poco se celebró el Día del Montonero. Increíble. Y Rafael Bielsa fue uno de los que firmó la solicitada. Entonces, si usted me dice la década del 70 ya pasó, tendría que haber pasado. Argentina tendría que haber dado vuelta esa página triste de la historia argentina, pero no pasó. Porque los que la vivieron están vivos, y los que la vimos de costado, pero bastante cercana, como nosotros, los hijos, todavía tenemos mucho para contar. No solo están vivos, sino que algunos ocupan lugar en el gobierno de turno, o hay hijos que ocupan lugar donde, por ejemplo, algunas de las frases que hemos escuchado más de una vez de, podríamos decir, sincericidio, cuando han dicho, bueno, pero mis padres asesinaban con respeto. Sí, sí. Sí, si yo les contara que la hija de los carceleros de mi padre, y estoy hablando abuela, tíos y padres, es diputada nacional por Santa Fe, pero reelecta diputada nacional. Ella no tiene la culpa de sus padres.
pero obviamente forma parte del kirchnerismo y en alguna entrevista que ha tenido en Página 12 ha dicho Larrabure no conoce la historia. O sea, que quiere cambiar su propia historia. Y yo conozco mi historia, tal vez no conozca la historia de toda su familia, pero puedo dar fe que los padres de ella y los tíos tuvieron encerrado a mi padre en un pozo durante más de 370 días, 372 días. Ahí vamos directos entonces con todo este pesar tan duro que creo que comenzó un 10 de agosto, ¿verdad? Un 10 de agosto del 74. Pleno gobierno democrático, Isabel Perón, presidenta de la República. Perón había muerto el 1 de julio del 74. Ya los había expulsado de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, a los montoneros. Ya una parte de Montoneros se había dividido, los que seguían al padre Mujica, por un lado. Otros se fueron, los que iban a tomar las armas. El padre Mujica termina asesinado. Antonio Cafiero, el abuelo de quien hoy es jefe de gabinete, en una entrevista en la televisión dice: al padre Mujica lo asesina Montoneros. Hoy siguen diciendo que lo mató la AAA. Pero la AAA o Montoneros forman parte del movimiento peronista. Es decir, en definitiva lo asesinó el peronismo. Y ojo que ese tío abuelo que yo tengo fue gobernador de un gobierno peronista. Pero hay que decir las cosas como han sido en la Argentina. Entonces, ese 11 de agosto, en la madrugada del 11 de agosto, un grupo que se llamaba Decididos de Córdoba, un grupo del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, ataca la fábrica militar, vestidos con uniforme militar, el uniforme del ejército argentino, con una diferencia: en el cuello llevaban un pañuelo colorado. Un soldado entregador, de apellido Petigliani, oriundo de la localidad de Oliva, cercano a Villa María y cercano también a la ciudad donde usted vive en este momento. Abre por atrás, rompe un alambrado para que entre ese grupo Decididos de Córdoba, que viene directamente a tomar la fábrica y a matar o morir. Esa noche hay enfrentamientos, hay muertos, hay heridos y hay secuestrados. Hay muertos también por parte de la policía, hay muertos por parte del ERP. Una guerra. Hay una búsqueda del teniente coronel que se llamaba Guardone, lo van a buscar a su casa. Él estaba enfermo, repele el ataque, hiere a un integrante del ERP, a un combatiente del ERP. Se llamaba Ibar Brolo. Ibar Brolo hoy figura en el Parque de la Memoria. Y entonces son esas de las tantas ironías que una persona que en pleno gobierno democrático ataca una unidad militar y muere, es homenajeado en el Parque de la Memoria y las máximas autoridades de otros países son llevados a que se les rinda homenaje
Los familiares han cobrado indemnizaciones multimillonarias. ¿Cómo se pueden entender? ¿Es esta la historia que le cuentan a nuestros hijos, a los jóvenes en las universidades? ¿O grupos como los nuestros, ONGs como los nuestros, tratan de demostrar que la historia argentina está llena de tergiversaciones y está llena de cosas que no le hacen bien al país? Esa noche me despertaron los tiros. Yo dormía en la cama grande de mis padres y a la 1 de la mañana más o menos me despiertan los ruidos. Era un combate, era el combate que se estaba librando a metros en la casa de Guardoni. Yo sabía que algo pasaba, no sabía qué. Me trasladaba por toda la casa tratando de escuchar, tratando de ver. En la oscuridad no se veía mucho, había luces, pero sentí una mujer que era la esposa de Santucho, que era quien comandaba una parte del ataque en las distintas secciones, porque el ataque fue totalmente bien organizado. Ustedes podrán ver en internet, en YouTube, Decididos de Córdoba, el ataque a Villa María, y van a ver con lujo de detalles películas hechas por aquellos que invadieron la fábrica militar y cuentan cómo atacaron la fábrica militar. Es decir, después de tantos años, los sobrevivientes, que hay muchos, la mayoría cordobeses, cuentan y narran cómo atacaron la fábrica militar y cómo secuestraron a mi padre. Le puedo garantizar que se le hiela la piel, la sangre, se le hiela la sangre. Es terrible porque aún hoy esos combatientes, que hoy muchos gozan de altos cargos públicos o forman parte de organizaciones de derechos humanos, reivindican esa lucha armada. Yo no lo puedo entender, y no puedo entender que eso pase en mi país, y no puedo entender que, habiendo vivido la historia de la manera que la viví, me intenten contar la historia de otra manera. Vamos a una pausa pequeñita, no te vayas. Sigue muchísima información de Arturo Larrabure hablando de su papá. Seguimos sumando herramientas para combatir los incendios. Juan Schiaretti presentó la nueva unidad de comando integral para situaciones de emergencias. Un vehículo que trabaja en terreno equipado con una estación meteorológica, equipos de radiocomunicación y computadoras para lograr una mejor coordinación y dar respuesta ante estas situaciones. También se entregaron 6 kits forestales para equipar camionetas con motobombas que permiten atacar más rápido los incendios en zonas de difícil acceso. Entre todos podemos y hacemos más. Recordá siempre que para publicitar en nuestro programa tenés que llamar al número que figura aquí debajo de la pantalla, 3584-160186. No te quedes afuera.
Vicenza Sociedad Anónima es una empresa familiar que lleva más de 50 años dedicada a la producción e introducción de frutas y hortalizas que traemos con transportes propios al mercado de abasto de Río Cuarto. Los esperamos con la mejor atención. Vicenza Sociedad Anónima. Ya está vigente el nuevo paquete de medidas económicas para acompañar a las empresas o rubros más perjudicados por la pandemia de coronavirus. Por eso, se dispuso la eliminación del mínimo de la contribución que incide sobre comercio e industria desde agosto hasta diciembre del 2020. Además, las actividades que aún no fueron habilitadas están eximidas del pago inmobiliario y de EMOS desde el mes de abril hasta 30 días después a la autorización del rubro por parte del COE. Para solicitar los beneficios, llena el formulario en riocuarto.gov.ar. Los transportes escolares, los vehículos para personas con discapacidad y los afectados al turismo están eximidos del pago automotor por el mismo periodo. También acordate que el Plan Extraordinario de Facilidades de Pagos de Deuda se extendió con más beneficios por 120 días más. Podés consultar más información en atrip.riocuarto.gov.ar o llamando a la línea gratuita 0800 444-5454, opción 3. Sigamos cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. ¿Sofi? ¿Sí? ¿Cómo te fue anoche? Me fue bárbaro, mami. Me divertí mucho. Fue una noche soñada. Nunca me había sentido así. Y pasó algo cuando él llegó. Fue increíble. Descubrí mi amor, ma. Anoche descubrí mi pasión. Ma, quiero ser una bailarina. La amistad logra cosas maravillosas. Contagiala. Igualdad, respeto, integridad, cortesía. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. Seguimos la entrevista vía Zoom con Arturo Larrabure.
fueron a las fabricaciones militares para robar armas o robar explosivos, o fueron directamente también a secuestrar militares? Fueron a secuestrar militares, fueron a robar armamento y fueron a causar un shock en la opinión pública, porque el ataque a la fábrica militar, del cual uno de los participantes es Zanini era oriundo de Villanueva, Carlos Zanini, el chino Zanini, maoísta, estuvo preso en la época de Isabel Martínez de Perón, y bueno, hoy tiene un cargo público importantísimo. Tuvo en la época de Kirchner cargos importantísimos y participó del ataque a Villa María. Desde afuera, en el enlace entre el ERP, porque el ataque no es solo las personas que entran a la fábrica militar, sino toda la organización y todos los que van dando la posta sanitaria. Por ejemplo, si yo le diría que Goyán, el que es hoy ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, era montonero y participó y se exilió y bueno, y era posta sanitaria en determinados ataques. Porque como estudiaba medicina, hay un médico, Carlos Buscaroli, que es quien era posta sanitaria en el ataque a Villa María. Cuando escapan, los persigue la policía, Carlos Buscaroli se da vuelta y muere. Obviamente, figura en el Parque de la Memoria. Su esposa cobró indemnizaciones multimillonarias. Y así podemos hablar largo porque hemos investigado detalle por detalle. Pero bueno, ese 11 de agosto de 1974 comienza el calvario para mi padre. He llevado a una cárcel del pueblo, como llamaban los lugares donde escondían a sus secuestrados, en la localidad de Mendiolaza, en Córdoba, y está en ese lugar alrededor de 3 meses. La familia en septiembre, sin día, comienza a recibir cartas de mi padre contando la situación que está viviendo. Y van sucediéndose las cartas y la familia se va dando cuenta que era una espera interminable. ¿Cómo hacen para hacer llegar esas cartas y por qué le permiten a él escribir las cartas y que llegue a la familia? Bueno, esas cartas llegan normalmente en épocas muy importantes de la familia, como puede ser un cumpleaños de mi hermana, de mi abuela, un cumpleaños de mi madre, o una fiesta de Navidad, o una carta que de alguna manera dice, bueno, pertenezco secuestrado, estoy secuestrado por... narrando la situación, porque nosotros hasta septiembre, esto sucede en agosto, y hasta septiembre no habíamos tenido ninguna noticia. No estaba mi padre, estaba desaparecido. No se lo encontraba por ningún lado. En Mendiolaza está unos cuantos meses, hasta que lo llevan a Rosario, donde pasa los últimos 9 meses de vida. Hace su ingreso el 3 de noviembre de 1974. ¿Y por qué lo tenían secuestrado? ¿Qué era lo que querían de él? ¿Por qué no lo largaban o lo mataban inmediatamente ni bien lo secuestraban? Lo primero que el Ejército Revolucionario del Pueblo plantea es un canje por prisioneros del ERP.
Pedían 5 a cambio de la vida de mi padre. El ejército fue taxativo y muy duro con nosotros. El ejército no negocia. Vayan a ver a la presidenta de la Nación, que era Isabel Martínez, a ver si se podía producir un canje. Tratamos de llegar a la presidenta, pero nunca se estableció ese vínculo y la parte de canje abortó. Después quisieron los conocimientos sobre la fabricación de armas y explosivos de mi padre, a lo cual mi padre rotundamente se negó. Hay un libro escrito que se llama Símbolos y Fantasmas, donde Mattini, Arnold Kremer, quien después de la muerte de Santucho toma la conducción del ERP, dice: la Rabure nos venció, porque él no aceptó canjear su libertad a cambio del conocimiento que nosotros necesitábamos. Había 8 fábricas militares de parte de las organizaciones terroristas. Y había 14 organizaciones terroristas, o sea que son números realmente muy grandes, ¿no? Que la gente no conoce. ¿Ustedes saben si él fue bien alimentado, si le daban el líquido suficiente que necesitaba, si de pronto fue hostigado, castigado o electrocutado, golpeado? ¿Saben algo al respecto? Sí, la autopsia y el cuerpo sin vida de él demuestran que una persona que en 12 meses pierde 48 kilos no puede estar bien alimentado. Cuando se analiza parte por parte de su cuerpo, se dan cuenta que había habido golpes, pasaje de corriente eléctrico, torturas de todo tipo, psicológicas y de las conocidas, que hemos visto tanto en las películas terribles, ¿no? ¿Había otros prisioneros junto con él? Sí, 2 civiles. Los 2 han contado su historia y uno de ellos que recuperó su libertad después del asesinato de mi padre porque abandonaron la cárcel del pueblo, dice que en los últimos momentos escuchó rezar muy fuerte, toser y entonar el himno nacional. Ese hombre se llama René Vicari, creo que vive en Córdoba, en las sierras de Córdoba. Pero la verdad nunca lo pude ver porque él pasó 2 semanas estando en cautiverio. Y me ha pedido la hija de este hombre que no quiere recordar esos momentos porque han sido un punto de inflexión en su vida, ¿no? El otro era un industrial de Somisa, que recupera su libertad cuando se produce el asesinato del capitán Viola y de su hijita María Cristina, una nena de 3 años, el 1 de diciembre del 74. Fíjese que mi padre entra el 3 de noviembre del 74, está con este prisionero que se llama Erich Breus, no era argentino, pero era
una persona de Asindar, perdón, le dije Somisa, pero era Asindar. Y bueno, Erich Breus, yo estoy en contacto con su hijo. Erich murió hace muchos años y también se fue del país, y su cautiverio fue un punto de inflexión en su vida, y narraba las simulaciones, los simulacros de fusilamiento a que eran sometidos los prisioneros. No fueron días ni fáciles ni tranquilos, ni estaba hospedado en un hotel. Ustedes, no tenía... ¿ustedes pudieron conocer el lugar donde estuvieron prisioneros su papá y sus compañeros? Yo conocí el lugar, no conocí exactamente el pozo, que era un pozo de 2 por 1,5 por 1,80, fíjese las dimensiones, porque fue tapado. Pero conocí la casa, fui en 2 oportunidades, y después lo conocí por fotos de aquella época. El caso de mi padre fue muy conocido años después de que sucediera esto. La revista Gente dedicó un número a mostrar la cárcel del pueblo y el cautiverio. El colegio militar, en el colegio militar hay un busto, ¿no?, de su papá. Hay un busto, y recientemente en el patio de honor del colegio militar se le ha rendido un homenaje donde se le ha puesto el nombre de la promoción, y donde el 19 de agosto fue esta ceremonia. Estuvo la presencia del jefe de Estado Mayor General del Ejército, Agustín Cejas, donde pronunció unas palabras realmente muy elocuentes, y que cuando vi que este hombre descolgaba el tuit, cuando rendió homenaje días posteriores a otros soldados muertos en enfrentamientos, yo no podía creer que era el mismo hombre que había pronunciado esas palabras. Pero bueno, había una indicación del ministro de Defensa de bajar ese tuit porque era ofensivo para las organizaciones de derechos humanos y las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Ese busto que tiene mi padre al lado de la capilla es el lugar por donde los cadetes de infantería, cuando se retiran Franco, pasan y le rinden honores, vivando su nombre, al que responden, lo dijo el jefe de Estado Mayor, el general Cejas, el que comanda, que es el encargado de la compañía, dice: al coronel argentino del Valle de la Raburi, todos gritan presente. Está en internet esto también, si alguien lo quiere ver. Todo esto que yo les cuento está todo documentado en internet, porque me pareció que lo más importante en todo esto no era contarlo, sino mostrarlo. Nosotros tenemos el orgullo de mostrar absolutamente todo lo que decimos. Todas nuestras palabras son respaldadas por muestras de hechos y de cosas y de acontecimientos.
En este patio de honor todavía resuenan las voces y las risas de todos los cadetes que pasaron desde 1937 por este instituto, en este cuartel de Palomar, y contenidos dentro de estas arcas seguramente también están las risas y las emociones de aquel cadete que vino de Tucumán y, eligiendo el arma de infantería, se formó como parte de la promoción 82. Cuando egresó, como usted acaba de describir, mi coronel, ya dejó su sello formando parte de las diferentes columnas que enmarcan al patio de honor General San Martín, corazón del Colegio Militar, y donde, de un modo casi místico y ritual, dejamos constancia de todos aquellos que nos precedieron: el General San Martín, la bandera de guerra y el nombre de todos aquellos que la portaron, la representación de los diferentes directores y uno a uno cada uno de los oficiales que egresaron desde 1869, en que este Colegio Militar de la Nación nació a la vida. En los accesos hay una placa de bronce que hace referencia y estimula a los nuevos cadetes cuando llegan a este instituto y les dice que si están dispuestos a emular los valores de los oficiales que nos precedieron, son bienvenidos y, mediante su formación espiritual y castrense, seguramente superarán a todos aquellos a quienes nos precedieron. Nunca nos vamos del Colegio Militar, nuestros nombres están aquí. Pero hoy en particular hemos puesto a la cabeza de la formación a un soldado destacado de la promoción 82, el coronel argentino del Valle de Larraburen. Este tucumano, que eligió formarse como ingeniero militar y que con el devenir profesional terminó siendo subdirector de la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María, y que en aquel día fatídico del 11 de agosto de 1974 fue secuestrado por un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y su tormento no terminó ese día, sino que se inició. Pero también, a partir de ese día, empezó a consolidar un sólido camino que fue sedimentando con una muestra de los valores que había recibido seguramente en su hogar en Tucumán, pero que, como usted bien manifestó, su madre aquí en el Colegio Militar consolidó. En ese periodo de calvario, el coronel hizo gala del valor, de la abnegación, de la integridad, del patriotismo, de valores que poseemos como soldados, pero que no todos podemos expresar en nuestra conducta. Y él, en estos más de un año de calvario, en su secuestro, fue manifestando con su conducta. Y así lo sabemos por las comunicaciones escasas que pudo establecer y aquellos registros que quedaron del coronel. Hoy, haciendo gala de otro de los valores, que es el espíritu de cuerpo, dos integrantes de esta promoción 82 están presentes para recibir al camarada o para entregar al camarada este reconocimiento. Y nuevamente rescato, mi coronel, la posesión de esos valores que el Ejército Argentino nos imprime como un sello en este patio de honor. Por eso, lejos hoy de ser un día de tristeza y de luto, es un día especial. Porque si bien nunca nos vamos del patio de honor, hoy aquel tucumano que se transformó en mártir y es un ejemplo para ustedes, promoción 82, va a ser un ejemplo que va a trascender durante la formación
o durante el ciclo de formación de los cadetes de este Colegio Militar de la Nación. Y se suma al saludo que cada viernes el batallón de infantería hace cuando pasa desfilando frente al monumento y el busto que está ubicado al lado de la capilla. Cuando el encargado de compañía nombra coronel postmortem argentino del Valle Larraburen y los cadetes del batallón responden presente. Creo que este es un justo reconocimiento. Agradezco la presencia de todos. Los saludo nuevamente, mi coronel, y pongo de manifiesto el espíritu de cuerpo de su promoción y la profundidad de sus palabras. Muchas gracias. Esta última parte tiene un pequeño problema de audio. Nosotros lo consultamos, por supuesto, con Arturo y él nos autorizó a colocarlo de cualquier manera. El 23 de agosto del año 1975, mi padre es encontrado en un baldío en la ciudad de Rosario. Es velado en el regimiento de Patricios. Y a partir de ahí hay otro punto de inflexión en nuestra vida, además del secuestro, del cautiverio. Ese día también para nosotros comienza o continúa el calvario. Mi hermana 18, yo 15. Cuando los secuestraron. Plena adolescencia, mi madre no quería vivir, no quería comer. Durante un año estuvimos al pie del cañón tratando de que al menos se pudiera alimentar. Bueno, de a poco el tiempo va curando todas las heridas y creímos que con los años esas heridas iban a cicatrizar y hubieran cicatrizado si es que nos hubieran encargado de echar sal en nuestras heridas, ¿no? En una de sus cartas, aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Nosotros lo hemos hecho, pero también he pensado mucho sobre esta frase cuando nuevamente reinicié la causa de mi padre en el 2008. Si me estaría faltando a su pedido, removiendo la causa judicial e investigando de nuevo. Pero yo creo que si mi padre hoy diera, él reclamaría por justicia. Porque no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Y en eso es como me encuentro en este momento. Con la causa de mi padre hoy en la Corte Suprema de Justicia, la última instancia que queda en el país de la vía judicial, y he ido teniendo resultados adversos a lo largo de
12 años. ¿Qué piensa ahora sus hijos cuando usted les habla de su abuelo? ¿Qué dicen ellos? Bueno, todos han comprendido la historia de su abuelo y me apoyan permanentemente. Me han acompañado mucho. Lo que pasa es que a esta altura del partido la lucha en este plano cultural, que yo llamo judicial, ha llevado demasiado tiempo. Porque escribí el libro en el 2003 y hoy es 2020. Son muchos años y cansa realmente. Yo cada tanto tomo un poco de aire y después continúo, pero debo tomar un poco de aire. ¿Cuál es el mensaje final que le podemos dar en esta charla, principalmente a los jóvenes que bien les han inculcado otra cosa o que bien hace falta hacerles saber una realidad que totalmente no la conocen? Yo les diría que investiguen, que no se queden con la primera palabra o con la primera voz o el primer programa de radio o de televisión, que indaguen. Hay mucha bibliografía, que traten de profundizar, de llegar a lugares distantes, escondidos, donde está la información. La Argentina hoy atraviesa una situación muy complicada, no solo por la pandemia. La Argentina sin pandemia siempre ha estado en situaciones complicadas. Los que hemos trabajado desde muchos años atrás, yo ya llevo más de 40 años en etapa laboral, he pasado por distintos gobiernos y ningunos han sido fáciles. Algunos fueron un poco mejor, otros un poco peor, pero hoy vivimos lo que se llama la batalla cultural, donde eso que yo le decía, que lo que yo viví de la manera que lo viví, vienen jóvenes que nos cuentan de otra manera. Y entonces me dicen, pero ¿cómo? Si tu padre se suicidó. Le digo, pero no se suicidó. Para eso, judicialmente, lo primero que le pedí a mi abogado es citar a los 4 peritos. Y los 4 peritos coincidieron con que no se había suicidado. Entonces, le pido a los jóvenes que indaguen, que investiguen, que profundicen, que no se queden con la primera palabra. Y que el mensaje de mi padre, aún sea lo peor, no debe odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla, es el que debe reinar. Se debe conocer la historia porque los países que olvidan su historia van a cometer los mismos errores del pasado. Y eso no debe suceder. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado este programa especial que hicimos vía Zoom con la entrevista a Arturo Larrabure. Por supuesto, pueden entrar a nuestro Facebook o a YouTube y colocar me gusta y compartir esta nota. Gracias. Nos vemos la semana que viene con más de esto que llamamos Magazine Regional. Siempre, claro, por la pantalla de América Sports en todo el país en HD. Que Dios los bendiga. Chao.